Yo soy Raúl Álvarez, el arquitecto cubano seleccionado por Richard Neutra de California para colaborar con él en el proyecto de la casa de Alfred de Schultes en el Country Club de La Habana en 1955. Quiero hacerle llegar mis más expresivas gracias a la señora embajadora de Suiza en Cuba, Anne-Pascale Krauer-Müller, por la invitación a los 60 años de terminada esta residencia. También deseo dar mis gracias extensivas a Eduardo Luis Rodríguez y a todas aquellas personas que han estado envueltas en la organización de esta exposición. En enero de 1955, en mi oficina de La Habana Vieja, se recibió una carta de California escrita a máquina con tinta sepia, toda con mayúsculas de 2 alturas y una firma que ocupaba media página, también en tinta sepia. Era una carta del arquitecto Richard Neutra, que estaba diseñando la casa de Alfred de Schultes en La Habana. Hacía una semana que el señor Walter Arensberg, representante de la Pittsburgh Plate Glass, había visitado la inauguración de mi oficina y me había informado que un vecino suyo de origen suizo estaba utilizando a un arquitecto de California para el diseño de su casa y necesitaría un arquitecto local, por lo cual le había dado mi nombre y dirección para que me contactara. La famosa carta sepia vino acompañada de un cuestionario de 2 páginas con preguntas sobre materiales que el arquitecto Neutra pensaba utilizar en la residencia. Es interesante porque en ese momento se estaba construyendo en La Habana el Hotel Habana Hilton, diseñado por la firma de Welton Becket and Associates de California. Su representante era el arquitecto Hector Tate. Nos hicimos grandes amigos y a quien pude ayudar en múltiples ocasiones. Él me ayudó esta vez en la preparación de las respuestas a las preguntas de Neutra, añadiendo mucha más información que estimamos sería pertinente hasta completar 6 páginas. No pudimos conseguir la tinta de color sepia para contestarle a Neutra de la misma forma, pero pude hacer que mi secretaria se sintiera menos desconsolada. Unos pocos días de enviada la información de estos materiales a la firma de Neutra, recibí una llamada en inglés con acento extranjero. Era el señor Alfred de Schultes, que me citaba para el próximo miércoles a la 1 de la tarde en el restaurante El Floridita para entrevistarnos. Las personas que estaban en el bar fueron yendo hacia el comedor, quedando el bar casi sin nadie, excepto por un individuo alto al final del bar. Caminé en su dirección y al llegar le pregunté, ¿Are you Mr. de Schultes? ¿Es usted el señor de Schultes? Me dio una reverencia con su cabeza y yo le respondí, I am Raúl Álvarez.
casi inmediatamente de Schultes me dijo, ¿Isn't your father coming? Y su padre no viene. Yo le informé que yo era el arquitecto escogido por Richard Neutra. Entonces me pidió que fuéramos rápido al comedor. Ese fue el lunch más rápido que yo recuerdo. Unos meses después, cuando ya nos conocíamos, Alfred de Schultes me dijo que el día de la entrevista en el Floridita había llamado al arquitecto Neutra y le había dicho, Álvarez is a baby. Richard Neutra le recordó que él era el arquitecto del proyecto, que Álvarez era el más calificado de los 3 arquitectos que se habían sido considerados y que no quedaba duda que éramos el mejor team. Mi oficina recibió los planos correspondientes a la casa de Schultes, diseñada por Neutra, que venía con una estructura y techos toda de madera. También recibimos un libro de detalles de madera, una presentación verdaderamente completa. Me reuní con mi ingeniero estructural, Sergio Breiterman, para analizar la estructura de madera. Su comentario final fue, esta casa no aguantaría un ciclón o un huracán. Me explicó las zonas que se irían primero con el ciclón y después qué pasaría seguidamente. Nos reunimos con de Schultes para explicarle y él comprendió enseguida, comprendió el peligro que tenía una casa de madera y me pidió que se lo notificara al arquitecto Neutra. Con ese propósito le envié una carta a su oficina explicando el peligro de hacer la casa toda de madera y asegurándole que diseñada y hecha con una construcción local podríamos mantener todas las proporciones de la casa original. También que los planos locales serían en el sistema métrico en vez de pies y pulgadas. No se esperó la respuesta de la oficina de Neutra, solamente nos informó que se podían cambiar la escala de sus planos al momento de imprimirlo para que fuera la misma escala métrica, pero no hubo ninguna mención a el peligro que nosotros mencionamos de un huracán para una casa de madera. Decidimos pedirle a de Schultes que hablara directamente con el arquitecto Neutra y le informara que la casa se iba a diseñar en concreto reforzado, manteniendo todas y cada una de las proporciones de la casa de madera. El segundo piso, por ejemplo, no sería de madera, sino de una placa de concreto reforzado, soportando las paredes interiores que todas serían de bloques de concreto, muy distinto de los planos de madera. Los marcos de las puertas serían de madera sabicú, es una madera exótica de Cuba que no le entran ninguno de los insectos que acaban con la madera. La azotea no sería deshecha de madera con un acabado de capas bituminosas, sería una placa de concreto reforzado con un acabado impermeabilizante cementicio blanco que todavía a los 60 años sigue funcionando. Qué fácil de adaptación sería el concreto si manteníamos
todas las dimensiones. Era la idea que teníamos. Tuvimos el primer tropiezo en la viga de concreto, de donde cuelgan los elementos verticales que soportan la escalera con pasos de madera que van al segundo piso. Esa viga tenía 4 pies de alto y 10 pulgadas de ancho. Traducida al español, hubiera sido 1,20 m y 0,54 centímetros. La viga tendría una canal arriba y otra abajo para la iluminación. El refuerzo de acero superior e inferior y los mismos canales para la iluminación. El ingeniero Breitman usó un número menor de cabillas de acero, pero más gruesas, para permitir al concreto líquido que llegara a todos los rincones de la viga nueva. Se trajeron de Miami 3 pencil vibrators muy finos para poder vibrar el concreto, que no quedaran huecos ni burbujas de aire. Se usó un plywood de muebles para que no quedaran marcas ninguna. Al llegar a La Habana a finalizar la construcción en el año 1956, el arquitecto Neutra pidió ir directo a la obra desde el aeropuerto. Cuando llegó, se paró a una distancia de la casa que permitiera verla completa, sacó de su bolsillo un lápiz amarillo largo y nuevo, que en su mano lo movió muy despaciamente, horizontalmente, siguiendo la placa horizontal del segundo piso. Se hizo un gran silencio y aguantamos la respiración hasta que Neutra dijo: "Excellent work", y de Schultes se sonrió. Comentario de Richard Neutra cuando visitó la obra después de mucho rato viendo las vigas de concreto. Dijo: "The visual strength of concrete beams is much stronger than comparable wood beams". La fuerza visual del concreto es mayor que las vigas de madera similares. El terreno de la casa tenía un gran desnivel, al cual Neutra diseñó relleno como de hasta 7 pies, y eso está en el extremo frente a la piscina de espejo. Los 7 pies de espesor, el ingeniero Breitman dijo que no lo recomendaba para evitar futuras rajaduras de paredes, y sugirió un espacio de sótano adicional al final de la casa. El arquitecto Neutra sugirió utilizar ese espacio para un Hurricane Room. De Schultes decidió utilizar el espacio para su colección de vinos y un wine cellar. Richard Neutra sugirió resaltar la textura de la superficie inferior de la placa del segundo piso, que era en realidad el techo del primer piso, para un contraste con las vigas lisas, y para eso sugirió un retardador de concreto. Hicimos unas pruebas en la cual el retardador no ofreció suficiente contraste con las vigas. El contratista de la construcción de la obra, Pablo Ortiz, sugirió añadir 1 pulgada al espesor del concreto de la superficie inferior
de la viga para poder usar martillo y cincel y producir una textura mucho más profunda y de más contraste. En su visita a la obra y después de observar esta zona muy detenidamente, el arquitecto Neutra me dijo: "We could have never built a house like this in the United States." Nunca hubiéramos podido construir una casa como esta en los Estados Unidos. Entre otros momentos que tuve, el pasillo frente a las habitaciones del segundo piso había sido planeado para de Schultes traer su colección de arte moderno. Sin embargo, la presencia de Fidel Castro en Cuba en el año 1959 cambió los planes de llevar sus pinturas para Cuba. El arquitecto Neutra sugirió para la superficie exterior de este muro del pasillo unos paneles de madera de metal corrugado, y nosotros pensamos que esa solución era demasiado industrial para la casa. La sustituimos con un panel de madera de sabicú resistente a la intemperie, que es el mismo que existe todavía hoy. Durante la visita del arquitecto Richard Neutra a la obra, tuvimos muchas oportunidades de intercambiar ideas y experiencias. Recuerdo una noche que estábamos en la residencia donde estaba viviendo temporalmente de Schultes, que él le pidió a Neutra que le gustaría tener más espacio en la terraza directamente afuera de su habitación, porque quería poder poner muebles y poder solearse. Inmediatamente el arquitecto Neutra tomó su libreta de sketches y esbozó una solución, eliminando la pared interior de la jardinera propuesta para el frente de todo el segundo piso. Me pareció una solución genial. Yo estaba recién graduado de la universidad como arquitecto y me creía que ser arquitecto era muy especial y muy importante, y que nuestro diseño no se podía cambiar sin una razón muy importante. Le pregunté a Neutra cómo fue que él cambió su diseño tan rápidamente, ya que él era uno de los arquitectos más famosos del mundo. Richard Neutra me dio una mirada muy paternal y me dijo: "Arquitecto Álvarez, yo no cambié mi diseño. El señor de Schultes me pidió un cambio en el programa del proyecto y yo di una solución adecuada al cambio que él me propuso". Una enseñanza que nunca olvidaré.